Empieza con sermón y termina monte. Muy bien, en el Sermón del Monte. Estuvimos pensando estos domingos, habló Miriam, yo tuve la oportunidad de compartir también, un chico que estuvo en la actividad, de los 10 que vinieron también compartió algo. Y hoy vamos a cerrar este bloque, no es porque no haya más tema para hablar, hay mucho tema para hablar de esto, el discurso de Jesús era largo y ponernos a desmenuzar cada palabra de él, estaríamos todo el año. Pero vamos a cerrar este tiempo ahora, el domingo que viene vamos a tener otro encuentro con otro tema y después empieza marzo y en marzo queremos pasar este encuentro a la mañana, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Pasar este encuentro a la mañana, a las 11 de la mañana y quedarnos a comer, ¿sí? Estamos planificando bien cómo hacer esto, ¿no? Me está peleando Walter ahí porque dice que somos la iglesia de la empanada, porque cada vez que nos quedamos comemos empanada, como que no hay otro menú, quiero otro menú, pero la idea es poder empezar hasta que podamos tener bien la cocina y bien acomodado, poder ir haciendo algunos menúes que podamos comer acá, con empanadas, pero de todo tipo. Así que ese es el deseo que tenemos. Oren por esto. Es un deseo que tenemos en el corazón lindo. ¿Sí? No es el hecho de quedarnos solamente a comer, es todo lo que sucede. ¿Sí? Poder juntarnos, poder compartir como familia. Somos una familia. Entendemos y sabemos que muchas veces todos nos vamos a poder estar, algunas veces estaremos, otras no, y no pasa nada, pero las veces que estemos va a ser un tiempo lindo donde vamos a poder compartir con los chicos también que vienen y con la familia. Así que oren por esto, así que el domingo que viene es el último domingo que tenemos el encuentro a las 7 de la tarde, a partir de marzo es a las 11 de la mañana, ¿sí? No se pueden quejar, ¿eh? Primera vez que avisamos con tiempo. Así que bueno. Pensar un poquitito en el Sermón del Monte. Vamos a, ¿qué cosas pensamos ya? ¿Se acuerdan de qué cosas hablamos? De los mandamientos, muy bien, habló Miriam. Los pobres en espíritu, las bienaventuranzas de Jesús. ¿Qué más? Del, del perdón, muy bien. De de la oscuridad y la luz, muy bien. Del enojo, muy bien. Hablamos del enojo también. Hablamos de perdonarnos a nosotros mismos. Hay cosas que tenemos que perdonar, perdonar a los demás. ¿Cuántas cosas lindas que aprendimos? ¿Sí? Ser luz en este mundo de oscuridad, ser sal en este mundo que necesita conocer a Cristo y poder despertar sed en las personas. Un montón de cosas hemos hablado. Hoy vamos a leer 2 párrafos muy lindos y tratar de sacar una enseñanza bien práctica, ¿sí? Para este encuentro. Vamos a Mateo 5 y vamos a leer desde el versículo 38. Jesús está hablando a los discípulos y a la gente que estaba ahí y, y está muy bueno cómo comienza cada párrafo. Fíjate el versículo 21, 5:21. Han oído, ¿sí? Empieza diciendo Jesús y dice en el otro versículo, pero yo digo. En el 27, han oído el mandamiento que dice, y en el otro versículo dice, pero yo digo. En el 31, han oído, y en el otro dice, pero yo digo. En el 33, también han oído, y en el otro dice, yo digo. ¿Cómo Jesús está queriendo poner en la mente, en el corazón de las personas que estaban ahí, una nueva mirada? La mirada de Jesús, la mirada nueva que Dios traía. Y es esto que estamos estudiando. ¿Sí? Que era contra la cultura que había en esa época. ¿Se acuerdan que Mira nos contó un poquitito cómo era la cultura de los judíos? Una cultura bien cerrada, que estaban aferrados a la ley y que todo lo filtraban por ahí. Una sociedad muy machista que tenía a la mujer a un costado, a los niños también. Jesús habló de esto, intervino por una mujer para salvarla, puso a un niño de ejemplo. Una sociedad bastante complicada. Jesús sigue hablando a esta sociedad, por eso lo que vamos a leer ahora lo tenemos que leer filtrado con esos anteojos y con esa mirada, ¿sí? Y comienza de la misma manera. Dice el 38, han oído, 38 sí, la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. ¿Se acuerdan lo que había dicho Miriam? Ojo por ojo y diente por diente. Ella había puesto ojo por ojo y quedarás tuerto, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Perfecto, están leyendo ahí. Pero yo digo
no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también a otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro o por 1 milla, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Jesús está hablando acá a esta sociedad, a estos judíos que tenían la ley como lo que regía su vida y hacían de la ley lo que querían y la acomodaban a su manera de pensar. Y acá está escrito, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pero los judíos, los que tenían poder, los que tenían los fariseos, los judíos que tenían, que estaban en algún rango, utilizaban esta ley que estaba, pero para su beneficio, ¿sí? Y la usaban no como un elemento de justicia que fue colocada, instaurada por Dios en los 10 mandamientos, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto como para ordenar. Imagínense que eran como 2 millones de personas que estaban, que habían salido de Egipto y había que ordenar de alguna manera, si no era un descontrol. Las leyes fueron colocadas para eso, para cuidar, para preservar, para que haya justicia. Pero los judíos de esa época no la usaban como para que haya justicia, sino que la usaban como venganza. Por eso dice el título acá, enseñanza acerca de la venganza. Los judíos utilizaban esto para vengarse de personas. Y por ahí pasaba algo, y no era ojo por ojo ni diente por diente. Era ojo por ojo y algo más, y diente por diente y algo más también. Y era de castigo, de venganza. Se habían corrido del hecho de la justicia y lo utilizaban para su beneficio, ¿sí? Y por eso Jesús habla acá. Y habla de este versículo que siempre para mí fue medio controversial, ¿no? Y que va en contra de la cultura nuestra, ¿no? El versículo 39. Pero yo digo, no resistan a una persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Siempre me resultó medio raro leer este versículo, ¿no? Como diciendo, ¿qué me tengo que dejar pegar? ¿Es eso lo que piensan que dice acá Jesús acerca del ojo por ojo, diente por diente, o si te da una bofetada, que pongas la otra mejilla? Jesús no quiere decir eso, ¿no? Acá no es un hecho de violencia el que está resaltando, es un hecho de provocación. ¿Vieron que las bofetadas eran como para retar a duelo? Si yo me quería pelear con Moisés, iba, Marcelo Moisés, M&M, y le daba una bofetada. Y lo estaba retando a un duelo. ¿Sí? Eso se hacía antes. No hasta hace mucho, ¿no? Hace poco también, hasta hace poco se hizo, digo. Es un acto de provocación lo que está mencionando acá. Es el hecho de ir a pelear con otro. ¿Sí? Entonces Jesús dice, eviten esa pelea. Acá se hizo un duelo. Acá, ¿no? Sí, yo lo había leído. Sí, yo por eso también lo leí, por eso digo que no hasta hace mucho se había dejado de hacer, acá se hizo, ¿no? Pero acá menciona Jesús esto como un acto de provocación. Y él dice que los hijos del reino de Dios, los hijos de Dios, los que han creído en él, tienen que estar despojados de esto, de ser personas conflictivas, peleadoras. Por eso pensaba en cosas prácticas para poder compartir hoy y para poder pensar, ¿no? Lo que está diciendo Jesús acá es evitar ese conflicto. Si podés, correte. No vale la pena. No vale la pena. No seas una persona ni que va en busca del conflicto o de la pelea, ¿sí? Acá los religiosos usaban esta ley que Dios había colocado como un acto de venganza y no como un acto de justicia, ¿no? Y lo que Jesús está diciendo es algo que a ellos les llega y que no lo podían creer, ¿no? Esta manera de pensar de Jesús. Dice el siguiente versículo, el 40. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado exige que lleve su equipo por 1 kilómetro o por 1 milla, llévalo 2. Dice, dales a los que te piden
y no des la espalda a quienes te piden prestado. Saben que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo que estaba siendo gobernado o dominado por los romanos, ¿sí? Por eso estaba la cruz. Recién cantamos de la cruz, en la que murió Jesús. La cruz no estaba en la cultura de los judíos, estaba en la cultura de los romanos. Era un elemento de castigo la cruz. Y el pueblo de Israel estaba siendo dominado, ¿sí? Gobernado por los romanos. Y los romanos habían dominado por la fuerza, habían colocado impuestos, ¿sí? Había gente de los judíos que cobraba para la corona y daba plata para los romanos, pero entre todos los castigos o todas las maneras de quemarles la cabeza, por decirlo así, al pueblo que ellos dominaban, una de las maneras era que el pueblo que estaba dominado, o sea, los judíos, tenía la obligación, si iba un soldado romano y le decía, bueno, llévame, no sé, la mochila, que acá tengo todas mis cosas, y el escudo. Y dice que los judíos tenían marcado desde la casa 1600 metros por la calle hasta distintos lugares. Si tenían que ir para allá, tenían marcada ya una línea donde terminaba. Y hasta ahí. Si tenían, ahí dejaban la mochila y ya está. Cumplían con la ley que los obligaba por ser un pueblo sometido por los romanos. Si tenían que ir para allá, tenían marcado allá. Ya cada uno sabía el ambiente donde se movía y hasta dónde llegaba, y ahí llegaban y tiraban todas las cosas, y tal vez el soldado romano le decía a otro que encontraba por ahí que tenía que llevar su equipaje o lo que tuviera. Jesús les habla a los judíos que estaban podridos de esto. Estaban cansados de esa manera de vivir, de estar obligados a cumplir eso. Jesús le dice, si un soldado te dice que le lleves su equipo por 1 milla, llévala 2. No vayas 1 milla con él. Haz el doble. Y hay muchos mensajes re lindos de esto, después búscalo si querés. Pero esta segunda milla es una segunda milla de gracia. ¿Sabes? Era obligación ir con ellos 1600 metros. Jesús le dice, anda 1600 metros más. Lo otro, hacerlo porque vos querés. No lo hagas porque te obliga la ley. No lo hagas porque estás dominado. Hacelo porque vos libremente lo querés hacer. Y llévalo. ¿Qué pasaría por la cabeza del soldado? Pasá. ¿Qué pasaría por la cabeza del soldado en ese momento, no? ¿Qué onda? Este judío como los otros, pero me lleva 1600 metros más esta carga, que debe ser pesada. Sin embargo, la lleva. ¿Qué pasaría? Jesús dice que nuestras obras, esto viene todo enlazado con lo que venimos leyendo. ¿Se acuerdan que hablamos de brillar en la oscuridad? Que nadie toma una lámpara y la coloca debajo de una palangana como para que se apague, sino que la coloca para que brille. Y Jesús dice, hagan que sus obras brillen para que los otros glorifiquen a Dios. Y Jesús está con esta idea en la mente y le dice, llévenla 1 milla más. Que ellos vean que ustedes son distintos. Que ellos vean que ustedes son distintos. Y yo pensaba, ¿no? Porque todo este pasaje está hablando de relaciones con el otro. Vieron que hablamos de enojo, si ustedes leen ahí, todo el pasaje Jesús está hablando de una manera de relacionarse con el otro, de relaciones. Todos tenemos relaciones que a veces nos cuestan, ¿sí? Hay personas que cuesta amar, ¿o no te pasa? A mí me pasa, ¿sí? Y tal vez soy una persona que cuesta que otro me ame, no sé. Tengo cosas que por ahí al otro no le gustan de mí y le cuesta amarme, ¿no? Pero todos tenemos personas que nos cuesta amar, ¿sí? Personas difíciles, no necesariamente de acá, ¿no? De la familia, amigos, compañeros de la facultad, del trabajo, en todos los lugares donde nos manejamos, ¿no? El amor hacia los enemigos, perfecto. Jesús invita a que podamos mostrar con nuestra vida que somos distintos. Que aunque nos cueste amar a esas personas, lo hacemos. Voy a contar algo muy personal de familia, ¿no? Mi mamá tiene un hermano, tiene 2 hermanos y una hermana. ¿Se tapa la cara? Perdón, ma. No, sí. Y es muy difícil. Es un hermano muy difícil. No voy a dar el nombre para que quede el anonimato. Pero es una persona complicada, realmente es complicada. Y
Y yo le digo a mi vieja todas las semanas, bueno, Joel también le ayuda, un capo Joel, le lleva comida, porque él vive solo. Una persona que ha quedado solo por la manera que tiene de vivir, ¿no? Mi mamá le lleva todas las semanas comida, ¿sí? Y cuando llega a la casa de él, lo que recibe es maltrato. Así como te lo digo, ¿eh? Maltrato. Y yo le digo a mi vieja, wow, ¿cómo puedes? Hace años ir y cada vez que llegás recibís maltrato. Muy rara vez le dice, uy, qué rico esto, qué sé yo. Siempre hay un pero, siempre hay un, pero te olvidaste de esto, che, esta marca no me gusta. Yo digo, es una locura, pero bueno, pasa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que en algún punto o en algún momento de nuestras relaciones caminar una segunda milla. Esa milla que camina mi vieja es esta, tener que ir, y no por responsabilidad, sino por amor, ¿no? Y yo pensaba en las millas que tenemos que caminar a veces con personas, ¿sí? Ese esfuerzo de más, ese sacrificio que tenemos que hacer. Y pensaba, ¿cuál es tu segunda milla? Mira, nos invitó a pensar la semana pasada para poder estar pensando en esta semana en relaciones con personas, en el tema del perdón. Yo te invito a que vos pienses en esta semana, ¿cuál es tu segunda milla que Dios te pide que camines? Porque si sos un ciudadano del reino de Dios, si sos un hijo de Dios, si sos una persona que busca de Dios, tenés que ser distinto. Tengo que ser distinto. ¿Sí? Yo te invito a que puedas pensar esto. Pero Jesús sigue hablando. Y esto está buenísimo lo que vamos a leer ahora. Mirá lo que dice. El versículo 43. El 43 dice, ¿han oído de la ley que dice, ama a tu prójimo? Fíjate que está hablando todo de relaciones, ¿no? Entre personas. Y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, hermoso esto, pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos e injustos, por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos, está escribiendo acá Mateo, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esto es hermoso lo que dice Jesús, hablando sobre las relaciones entre personas. Alguien escribió que hay tres maneras, por lo que dice ahí Jesús, de relacionarse con las personas. Una que es diabólica, ¿sí? Una que es humana y una que es celestial. ¿Cuál es la diabólica? Es devolver mal por bien. ¿Sí? Si alguien te hace bien, no sé, un ejemplo bien práctico, por ahí yo la llevo a Analía, y lo digo con Analía porque tengo confianza, la llevo a Analía a la casa con el coche, y la llevo de corazón y la dejo en la casa. Y ella, cuando llega a la casa, se encuentra con Donna, y le dice, ¿cómo viniste? Me trajo Cristian. Uy, qué bueno, le dice Donna, qué bueno que te trajo Cristian. Nah, sí, igual venía para acá, no tenía mucha ganas de traerme. Está devolviendo mal por bien, ¿sí? No es así, yo sé que no es así, para nada, pero es un ejemplo, ¿no? Esa es la forma diabólica que dice Jesús que las personas se comportan. Otra es la humana. La humana es devolver mal por mal y bien por bien, ¿sí? Hasta ahí estamos. Si alguien es bueno conmigo, o qué sé yo, no sé, generoso, yo también le respondo de la misma manera. Y si alguien me hace algo malo, yo le hago la cruz y digo, no, con este nunca más hablo, a este, no sé, ya está, murió para mí, lo pongo en el freezer, ¿sí? Devolvemos mal por mal, porque nos hace daño, nos lastima lo que nos hace y nosotros, bueno, si él me sacudió, yo también. Nada de ponerle otra mejilla. Si me hace bien, bueno, es una buena persona, sí, tiene escopado, tiene buena onda, está todo bien con este. Y la forma celestial, ¿sí? Del cielo, que es devolver bien por mal. Jesús nos invita a hacer eso, a devolver bien por mal, a manejarnos de esa manera, ¿sí? A perdonar al otro, a mirar con ojos de gracia, de misericordia, al que tal vez nos está lastimando,
¿sí? Vuelvo a traer el ejemplo que puse de mi mamá. Ya hace esto de devolver bien por un mal que a veces recibe. ¿Sí? Entonces esa es la manera que Jesús le dice a los discípulos, a los fariseos, a la gente que estaba ahí, que se tenían que manejar. De esta manera dice ahí que reflejan, esta frase la subrayé, dice, de esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de tu Padre Celestial que está en el cielo. Esta es la manera celestial de actuar en la vida, siempre devolviendo bien. Ahora, ¿hay gente que te ha hecho mal en la vida? Sí. Jesús dice acá que tenemos que orar por esas personas y ayudarlos a que tal vez hagan de ese error. ¿Sí? Tal vez es la manera de acercarlos a Dios cuando uno responde bien ante tal vez una agresión o un maltrato en el trabajo, una persona que está en autoridad, respondiendo bien, tal vez es la manera en que podemos brillar en medio de la oscuridad. No me refiero a maltrato, ni violencia, ni nada. Entiéndase lo que quiero decir. Por ahí son contestaciones o algo que no está bueno que suceda, pero nosotros actuamos como hijos de Dios y queremos brillar en ese momento y perdonamos. Y tal vez se da la oportunidad para hablar, ¿no? Pero está buenísimo esto que dice, que de esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de tu Padre que está en el cielo. Y yo pensaba, ¿no? Nosotros decir que somos hijos de Dios, lo cantamos, oramos y agradecemos. Me encanta cuando ora Sandra, que le dice papito a Dios, se acerca de esta manera. Nos acercamos de esta manera. Los judíos no se podían acercar de esta manera. Era muy difícil para ellos. Ellos no lo veían a Dios de esta manera. Lo veían como un Dios inaccesible, un Dios lejano, un Dios juez. Por eso actuaban de esta manera, juzgando, porque contaban en Dios y ellos creían que Dios era un juez. Si me quiero acercar a Dios, tengo que ser juez. Sí, ellos juzgaban todo el tiempo. Por eso Jesús todo el tiempo estaba hablando de Dios como su Padre, como nuestro Padre, y él se acercaba a Jesús y perdonaba a personas para que ellos pudieran ver que Dios era un Dios de misericordia y de perdón. Pienso en cuando Jesús se acerca a la mujer que había sido encontrada en adulterio. Pobre, siempre la matamos esta mujer. Anda a saber cómo fue en realidad esa historia, ¿no? Y Jesús se acerca a ella con gracia. Y él dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Un Dios de gracia. Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Y qué tenía que suceder ahí? Si el hijo se había ido, el hijo había desperdiciado todo el dinero que tenía de la herencia, en fiestas, en descontrol, ¿qué es lo que tenía que hacer el padre? Yo ya te di lo que te tenía que dar, vos sos responsable de tu vida, ya está, no tengo ninguna responsabilidad sobre vos. Sin embargo, el padre estaba esperando, y cuando vino su hijo, lo abrazó y lo recibió. Jesús siempre estaba trayendo a la mente del pueblo de Israel esta idea de que Dios es un Dios Padre. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Lo estamos viendo con esta imagen paternal, maternal, que Dios nos abraza siempre y que siempre quiere lo mejor para nuestra vida? Yo amo a mis hijos, Estrella está arriba, Gaby está en casa, y vos también amás a tus hijos. ¿Los amás por lo que ellos hacen para vos? Pregunto. No. No los amás por eso, porque son nuestros hijos. El amor es un amor incondicional. No depende de ellos. Depende del padre o de la madre. ¿Sí? Dios es igual con nosotros. Su amor es incondicional. No depende de vos. Si te portaste mal, si no estuviste viniendo un tiempo, si te alejaste, si hiciste cosas que no estaban bien. Uy, Dios dejó de amarme. No me ama como me amaba antes. No, ese es un pensamiento satánico que Dios quiere colocar en la cabeza. Dios siempre ama con la misma intensidad, con amor eterno te he amado, dice. Y siempre los planes de Dios para nuestra vida son planes de beneficio, de bienestar, de amor, de bondad, de gracia. Depende cómo miramos a Dios, es como nos acercamos a Él. Si lo estás mirando como un Dios que juzga, que está enojado con vos, te vas a acercar con temor.
pero si lo mirás como un Dios de gracia, como un Dios conciliador, te vas a acercar con confianza. Ahí escribe en Hebreos 12, si no me equivoco, y el escritor dice, no nos hemos acercado a ese Dios de la ley, del Antiguo Testamento, no lo estoy parafraseando, a esa montaña del monte Sinaí, donde había fuego y truenos y relámpagos y ninguno se podía acercar porque había miedo y había como una voz de trompeta y todo el pueblo estaba temblando cuando se entregaron las leyes al pueblo de Israel. Se han acercado a Jesús, el mediador, dice. El mediador de este nuevo pacto, de esta nueva manera de comunicarnos y de conectarnos con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos encontramos a un Dios que quiere conectarse con nosotros. Un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de oportunidad, un Dios de perdón, un Dios que abraza, un Dios que restaura, un Dios que da nuevas oportunidades, un Dios que no se cansa de decirnos que nos ama, ¿sí? Y que tiene para nosotros planes para bendecir nuestra vida. Acerquémonos así, familia. ¿Sí? Jesús está hablando a los discípulos y está hablando a los judíos y ahora nos está hablando a nosotros, ¿no? A esta comunidad de fe y nos invita a acercarnos con confianza a Él, a brillar para Jesús. Que nuestras relaciones sean relaciones sanas, espirituales, ni siquiera humanas, sino espirituales, que podamos acercarnos a Él perdonando al otro y mirando al otro como Dios lo mira y como Dios me mira, con gracia y con misericordia. ¿Sí? Ese es el llamado hoy para poder pensar y para poder tener en la semana en el corazón, ¿no? Cuidar nuestras relaciones. Seguramente hay cosas que tenemos que pensarlas y pedir perdón y tal vez pedir perdón a otras personas, como hablábamos con Miriam el domingo pasado. Pero también sería lindo que podamos implementar esta nueva manera de relacionarnos que propone Jesús, ¿sí? Esta manera espiritual, no tanto humana como actúa cualquier persona, porque si no, no hay diferencia. Nosotros tenemos que brillar para Jesús. Tenemos que ser luminares en el mundo. Otros tienen que ver en nosotros la persona de Jesús, un Jesús que abraza, un Jesús que perdona, un Jesús que ama, que busca en una buena relación con los demás, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tenía para compartirles, poder pensar en esta milla extra que tenemos que caminar, que seguramente está, y seguramente lo tenés acá con nombre y apellido, ¿sí? Generalmente es una persona, caminar esa milla confiando en que Dios puede hacer un milagro ahí, ¿sí? En que Dios puede hacer algo extraordinario que tal vez vos no te imaginás cómo es, que ni lo esperás, pero Dios puede sorprenderte. Así que familia, esto es lo que quería compartirles para poder pensar y para poder tener en el corazón, y quiero que oremos para poder agradecerle y pedirle a Dios que esto lo pueda grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo podamos llevar a la práctica en la semana para poder ser un pueblo que bendice a otros, que otros que se rozan con nosotros en el lugar en el que estemos puedan salir bendecidos, que cuando salgamos de un lugar en el que estamos digan, che, qué copado, qué buena onda que tiene. No sé, lo conozco hace poco, me parece que es una persona, no sé, nunca habla mal de nadie, siempre está dispuesto, siempre está ayudando. Se abren puertas, ¿sí? Cuando uno actúa como tiene que actuar. ¿Oramos? ¿Parece? Decimos, Padre, gracias por este tiempo que nos has invitado a poder reflexionar sobre tu palabra. Primero te queremos agradecer, papá, porque hemos podido recordar tu amor en Jesús, entregándolo por nosotros para darnos vida, para darnos libertad. Cantamos y queremos agradecerte por esta libertad de poder mirarte a los ojos, Señor, entendiendo que todos nuestros pecados han sido borrados, han sido lavados por la sangre de Jesús. Y que esta relación que tenemos contigo, Señor, es una relación que es eterna y que es incondicional, Señor, porque vos nos amás como nos ama un Padre. Queremos agradecerte, papá, por esto que hemos podido disfrutar y por esto que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener relaciones sanas entre nosotros, a tener relaciones espirituales, celestiales, Señor, entre nosotros, a poder manejarnos de esta manera, a no ser personas peleadoras, conflictivas, iracundas, Señor, sino por el contrario, ser personas que tienen buenas relaciones, que aman al otro, que buscan siempre el beneficio de la otra persona. Señor, gracias por amarnos en Jesús. Señor, gracias por entregarnos a tu Hijo para darnos libertad. Padre, te bendecimos y te agradecemos este encuentro que hemos podido tener. En nombre de Jesús, amén.